Parte 1. Un destino inesperado. Era una tarde gris, una de esas tardes en las que la humedad se mete en los huesos y el viento no cesa de soplar. Jack el Rayo, Maxwell, miraba a través de las rejas de su celda. El sonido de los pasos de los guardias resonaba en los pasillos, mientras los demás reclusos discutían o se mantenían en silencio, absortos en sus propios pensamientos. La vida en la prisión era monótona, sin sorpresas, y Jack había aprendido a navegar esa rutina con una precisión casi mecánica. Nadie pensaba que alguien como él, un simple ladrón de poca monta, podría ser el centro de una historia mucho más grande. Pero ese día, algo estaba por cambiar. Jack había pasado ya varios años entre esos muros, pero siempre se las había arreglado para no llamar demasiado la atención. A diferencia de otros, no era un hombre violento, ni alguien que buscara enfrentarse al sistema. Su mente era su principal herramienta, y aunque sus compañeros de prisión lo consideraban un tipo tranquilo, sabían que detrás de esa calma había un hombre con una habilidad innata para manipular situaciones. Era un sobreviviente, no un luchador. Todo comenzó cuando un grupo de reclusos intentó un escape en una noche lluviosa. Los guardias, distraídos por la tormenta, no vieron el peligro. Fue entonces cuando Billy el Toro Rodríguez, un hombre de gran tamaño y fama en la prisión por su brutalidad, aprovechó el momento para iniciar un motín. Pero al contrario de lo que todos pensaban, su objetivo no era simplemente salir de ahí. Billy había escuchado rumores sobre un trato con alguien fuera de las rejas, una figura misteriosa que se ofrecía a ayudar a los prisioneros a escapar a cambio de un favor. Pero ese favor no era algo que pudiera ser explicado fácilmente. Nadie en la prisión sabía realmente qué quería este desconocido, pero todos coincidían en una cosa. Esa oferta era algo más que simple libertad. Jack, que siempre se mantenía al margen, no pudo evitar escuchar la conversación que Billy tuvo con uno de los oficiales corruptos de la prisión, Dave el Cuervo Richards. Billy había hecho un trato con él, no solo con él, sino con alguien fuera de la prisión que, aparentemente, tenía acceso a recursos y poder suficiente para cambiar las reglas del juego. Jack no entendía completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero la simple mención de una organización externa, de alguien fuera de las rejas, lo hizo sentirse intrigado. Una noche, mientras el motín se desataba, el sistema de cámaras de seguridad de la prisión comenzó a fallar misteriosamente. Los reclusos, en su mayoría, se aprovechaban de la confusión para intentar escapar, pero Jack, como siempre, se mantuvo en su celda, observando con atención. Algo no encajaba. ¿Cómo podían fallar las cámaras justo cuando todo estaba a punto de estallar? Mientras pensaba en esto, escuchó una conversación furtiva entre Billy y uno de los hombres de confianza de Dave, un tal Mike el Lince, conocido por su capacidad para infiltrarse en cualquier lugar sin ser visto. Mike hablaba de un contacto externo, que estaba esperando instrucciones. Fue entonces cuando Jack decidió que era el momento de moverse. Podía sentir que algo grande estaba por suceder, y si jugaba bien sus cartas, podría salir de allí no solo con libertad, sino con algo mucho más valioso: poder. Pero para eso, necesitaría saber más. En las siguientes semanas, el caos dentro de la prisión creció. Las tensiones entre los reclusos se dispararon, y la presencia de Dave, el Cuervo, se hizo más notoria. El oficial había comenzado a colaborar con Billy y su grupo, aunque de manera más discreta. Mientras tanto, Jack aprovechaba la oportunidad para observar y hacer sus propias investigaciones. No confiaba en nadie, especialmente en Billy, pero su instinto le decía que podía sacar algo positivo de esta situación. La siguiente sorpresa llegó cuando Jack fue convocado por Billy a su celda. El Toro le pidió que se uniera oficialmente al plan. Jack, con su habitual calma, aceptó la invitación, aunque no sin antes asegurarse de que estaba tomando la decisión correcta. Jack, comenzó Billy, con una sonrisa torcida. Tú eres la clave. Sabemos que tienes conexiones afuera, y esas conexiones son lo que necesitamos para completar nuestro plan. No solo vamos a salir de aquí, vamos a tomar el control de todo. Pero necesitamos a alguien que sepa cómo manejar el mundo exterior. Y tú eres ese alguien. Jack lo miró en silencio.
La oferta era tentadora, pero también peligrosa. No sabía exactamente qué implicaba todo esto, pero algo dentro de él le decía que esta oportunidad podría ser la única de su vida. A veces, los riesgos valían la pena. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Jack, sin mostrar emoción. Lo que necesitamos, Jack, es que hagas llegar el mensaje a nuestros aliados fuera de la prisión, esos hombres que están esperándonos. Ellos nos ayudarán, pero necesitan saber que estamos listos. Sin ti, no podemos completar la operación. Jack se quedó pensativo unos segundos. Sabía que la situación no era simple. Había demasiados desconocidos, demasiados secretos. Sin embargo, su naturaleza astuta le decía que este podría ser su boleto hacia la libertad y el poder que siempre había deseado. Si aceptaba el trato, tendría que ser cuidadoso. Las personas en las que Billy confiaba, como Dave, no eran de fiar, y Jack sabía que en el mundo de la delincuencia nadie te da nada sin esperar algo a cambio. Con una mirada fría, Jack aceptó la propuesta. De acuerdo, dijo con voz firme, pero asegúrate de que no me estés metiendo en un juego que no pueda ganar. Billy sonrió. No te preocupes, solo sigue el plan, y todo saldrá bien. Esa misma noche, Jack comenzó a tejer su red. Contactó a algunas de sus viejas relaciones en el exterior, hombres y mujeres que le debían favores. Sabía que, para salir con vida de esta situación, necesitaría una gran cantidad de astucia y algo de suerte. Pero en ese momento, algo cambió en su mente. Ya no era solo un prisionero más. Ya no era solo un hombre buscando su libertad. Ahora, Jack Maxwell se encontraba al borde de una jugada mucho más grande. La cárcel, con sus muros y rejas, ya no era su mayor preocupación. Lo que le esperaba fuera, y lo que estaba a punto de desatarse dentro, cambiaría su vida para siempre. Parte 2. El descenso hacia la oscuridad. La decisión de Jack de unirse al plan de Billy el Toro Rodríguez cambió por completo el rumbo de su vida en la prisión. A partir de esa noche, la calma que había mantenido durante años fue reemplazada por una agitación constante, y cada acción que tomaba parecía acercarlo más a un destino que aún no comprendía en su totalidad. Aunque su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, algo dentro de él le decía que esta era su oportunidad. Salir de la prisión no era suficiente. Él quería más, algo más grande, algo que nunca habría imaginado. A medida que los días pasaban, las conversaciones en las sombras se intensificaban. El grupo de Billy crecía, pero también lo hacía la paranoia. Jack se mantenía al margen, observando y esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Sabía que no podía confiar completamente en nadie, no en Billy ni en el oficial Dave el Cuervo, que parecía tener más ambiciones de las que Jack estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, el poder de la red de contactos fuera de la prisión era algo que Billy y su gente no podían ignorar. Y Jack lo sabía muy bien. Las semanas pasaron en una especie de tensa espera. Billy, Dave y otros miembros del grupo organizaban reuniones secretas, pero siempre en lugares alejados de las miradas curiosas. Cada vez que Jack veía a uno de ellos, sentía una incomodidad creciente. Algo no estaba bien. Quizá, pensaba, se trataba de la falta de transparencia. Billy hablaba de un contacto externo, pero nunca revelaba demasiado. El misterio aumentaba, y la atmósfera dentro de la prisión se volvía más volátil. Un día, mientras Jack caminaba por el pasillo, se encontró con un rostro que no había visto en años. Era un viejo conocido, un hombre llamado Marcus el Águila Davis. Marcus había sido uno de los contactos más importantes de Jack en el pasado, un hombre con conexiones internacionales que operaba en la oscuridad. Verlo de nuevo en la prisión fue una señal de que las cosas estaban tomando un giro inesperado. Jack, susurró Marcus mientras lo alcanzaba. Sé lo que estás haciendo, pero debes tener cuidado. Billy no es lo que parece. No todo lo que te han dicho es verdad. Jack frunció el ceño. ¿Cómo sabía Marcus sobre sus planes? ¿Qué quería decir con no todo lo que te han dicho es verdad? Antes de que pudiera responder, Marcus desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Jack sintió un escalofrío recorriendo su espalda.
Sabía que Marcus no era alguien que tomara riesgos innecesarios, y sus palabras no debían tomarse a la ligera. Esa misma noche, Jack comenzó a investigar. Se infiltró en las comunicaciones de Billy, y poco a poco descubrió algo que lo dejó helado. El contacto externo de Billy no era un simple grupo de criminales. Era algo mucho más grande, algo relacionado con organizaciones clandestinas que operaban a nivel mundial. Estos grupos no solo estaban interesados en el control de la prisión, sino en algo mucho más oscuro, una red de tráfico de información, armas y personas. El plan de Billy era solo una pequeña parte de un juego mucho más grande. Jack se sintió atrapado en un laberinto de mentiras y engaños. Sabía que, si no actuaba rápidamente, estaría involucrado en una operación de la que no podría salir jamás. Lo peor de todo era que, aunque se sintiera traicionado, no podía alejarse. Estaba demasiado cerca de obtener lo que había deseado durante años: poder y libertad. La pregunta era, ¿a qué precio? Con su mente trabajando a toda velocidad, Jack comenzó a trazar su propio plan. No podía depender de nadie más. No de Billy, no de Dave, y mucho menos de las misteriosas figuras que estaban en las sombras, manipulando todo desde afuera. Sabía que el riesgo de ser descubierto era alto, pero también comprendía que no podía seguir el juego de Billy sin entender completamente las reglas. Una tarde, mientras las luces del corredor titilaban, Jack se encontró con Dave, el cuervo. El oficial lo miró con una sonrisa inquietante. ¿Estás listo, Jack? Todo está tomando forma. Solo necesitamos que tú sigas adelante con lo que hablamos. Si todo sale bien, la libertad será tuya. Pero Jack ya no confiaba en las promesas vacías de Dave. Sabía que el oficial tenía sus propios intereses y que, si quería salir con vida, tendría que actuar solo. Lo que estaba en juego ahora era mucho más que su libertad personal. Estaba en medio de una operación que involucraba a personas de alto rango, y cada paso que daba lo llevaba más cerca de un precipicio. Esa misma noche, Jack comenzó a contactar a sus viejos aliados fuera de la prisión, aquellos que confiaban en él, aquellos que podían ayudarlo a salir de este laberinto. Sin embargo, lo que no sabía era que la comunicación que había hecho estaba siendo monitoreada. El fantasma, el experto hacker que había infiltrado los sistemas de la prisión, había comenzado a manipular las redes para asegurarse de que nadie pudiera escapar de las garras de su organización. Mientras tanto, Billy y sus seguidores continuaban con el plan, sin saber que el caos se estaba desbordando. La red de influencia que Billy había comenzado a construir se estaba volviendo más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. Lo que comenzó como un simple escape se estaba transformando en una guerra silenciosa por el control de la prisión y, en última instancia, del mundo exterior. Una noche, mientras Jack se preparaba para hacer su movimiento, la prisión se sumió en la oscuridad. Las alarmas sonaron, los reclusos comenzaron a gritar, y todo el sistema de seguridad colapsó. En ese caos, Jack sabía que había llegado su momento. No solo tenía que escapar, sino que debía asegurarse de que los secretos que había descubierto no salieran a la luz. Con un silencio mortal, Jack se deslizaba por los pasillos, con el corazón acelerado. Sabía que esta era su última oportunidad para salir de allí con vida, pero también entendía que lo que estaba por venir podría cambiar todo lo que conocía para siempre. Parte 3. La última jugada. La oscuridad envolvía la prisión. Las luces de emergencia parpadeaban, creando sombras alargadas en los muros mientras las alarmas seguían sonando. Jack sabía que el caos era su aliado, pero también su enemigo. En medio del desorden, las paredes de la prisión se convirtieron en una trampa mortal, y cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido. El plan que había aceptado sin saberlo se había transformado en una pesadilla, y la única forma de escapar ahora era enfrentarse a todo lo que había estado construyendo. Mientras se deslizaba por los pasillos en silencio, Jack recordó las palabras de Marcus, el águila. Billy no es lo que parece. Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Billy, Dave y el misterioso contacto externo no solo buscaban escapar de la prisión,
Querían algo mucho más grande. Algo que Jack nunca imaginó al principio. Pero ahora lo entendía. Estaban manipulando a todos para cumplir con los intereses de una organización mucho más poderosa. Billy quería controlar la prisión, pero el objetivo final era mucho más grande. Una red clandestina de comercio ilegal, armas, drogas y, lo más inquietante, personas. Todo esto es mucho más grande de lo que imaginas, se repitió Jack mientras esquivaba a un grupo de guardias que corrían en dirección opuesta. La información que había recopilado sobre la red de tráfico internacional lo aterraba. Estaba en medio de algo mucho más peligroso que un simple escape. Había caído en una red de conspiraciones y manipulaciones, y cada movimiento debía ser perfecto. En el caos, Jack se dirigió hacia el centro de control de la prisión, un lugar donde se concentraba toda la información y donde hasta ese momento las cámaras habían estado apagadas. Lo que Billy no sabía era que Jack había instalado un dispositivo que interceptaba las comunicaciones en el sistema, lo que le permitía conocer los movimientos de cada uno de los involucrados. No solo quería escapar, quería asegurarse de que Billy y los demás no pudieran seguir adelante con sus planes. Tenía que destruir toda la red antes de que fuera demasiado tarde. El centro de control estaba custodiado por un par de oficiales, pero Jack había aprendido a moverse sin ser detectado. Tras desactivar rápidamente el sistema de seguridad, ingresó al cuarto y comenzó a revisar las pantallas. En una de ellas, vio lo que le hizo helar la sangre. Dave, el cuervo, estaba reunido con un grupo de hombres, y lo que más le sorprendió fue que entre ellos estaba el fantasma, el hacker que había manipulado el sistema y que había sido el cerebro detrás del colapso de las cámaras de seguridad. Jack nunca había sospechado que el fantasma estuviera trabajando para el mismo grupo, pero ahora todo encajaba. El hackeo, la manipulación de la información, el caos en la prisión. Era parte de la operación. Sin pensarlo dos veces, Jack decidió actuar. Tomó el control del sistema y comenzó a borrar todos los archivos de comunicación, eliminando las pruebas que conectaban a Billy y a sus seguidores con la red criminal. También desactivó las cerraduras electrónicas de las celdas, lo que permitiría que los reclusos pudieran escapar. Pero al mismo tiempo, activó una alarma silenciosa que alertaría a las autoridades fuera de la prisión. No dejaría que los planes de Billy se cumplieran, y si eso significaba arriesgar su propia vida, estaba dispuesto a hacerlo. Mientras el caos crecía afuera, Jack se dirigió al pasillo de salida, pero algo lo detuvo. Una figura apareció en la penumbra. Billy, el toro. Su mirada era de furia pura. Jack se dio cuenta de que había caído en una trampa. Billy nunca confió completamente en él, y ahora entendía por qué. Todo lo que había estado haciendo era parte de un plan mucho más grande, y Jack solo había sido una pieza en su juego. «Pensaste que podías detenerme, ¿verdad?», dijo Billy, su voz retumbando en el estrecho pasillo. «Pensaste que eras más inteligente que yo, pero ahora verás lo que pasa cuando te metes con los grandes». Jack no dijo nada. La adrenalina lo recorría. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. En un movimiento rápido, Jack sacó una pistola que había tomado del centro de control y apuntó a Billy. La prisión estaba a punto de estallar, y él no iba a dejar que nadie lo arrastrara de vuelta al caos. «Te equivocas, Billy», dijo Jack con calma. «No soy parte de tu juego, pero ahora voy a acabar con todo esto». La tensión entre ellos creció en el aire. Billy, aunque más grande y fuerte, sabía que Jack no era un hombre fácil de vencer. La última jugada estaba a punto de decidirse. De repente, el sonido de un helicóptero, sobrevolando la prisión, interrumpió la quietud de la noche. Las luces de la prisión comenzaron a parpadear, y las puertas de seguridad se abrieron automáticamente. La policía externa había llegado. «¡Esto no ha terminado, Maxwell!», gritó Billy, mientras Jack retrocedía, consciente de que el momento de escapar había llegado. Con un solo movimiento, disparó al techo, haciendo que una gran nube de polvo cayera sobre ambos. Billy se cubrió, pero Jack aprovechó el caos para huir rápidamente hacia el patio de la prisión. No miró atrás. El viento soplaba fuerte,
y el helicóptero descendía hacia la zona de escape designada. Con un último vistazo a la prisión que había sido su hogar durante tantos años, Jack saltó hacia la cuerda del helicóptero, dejando atrás el lugar que había sido su prisión física y mental. Mientras ascendía hacia la libertad, Jack miró hacia el horizonte. Había sido una jugada arriesgada, pero había logrado lo que se había propuesto: escapar. Sin embargo, sabía que la historia no terminaba allí. Fuera de esos muros, lo que había descubierto era solo el comienzo de una nueva batalla. Una guerra silenciosa contra una organización mucho más grande y poderosa. Los hombres de la sombra seguirían buscándolo, pero Jack ya no era el hombre que había entrado en esa prisión años atrás. Ahora era un jugador en el tablero más grande y estaba listo para jugar su próxima jugada.